Biblias en la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 3 al versículo 7. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Toma asiento, hermanos. A modo, antes de comenzar, nuestros anuncios, el día miércoles, o los días miércoles en general, tenemos estudio bíblico a las 8 de la tarde, están todos, horas culto de oración a las 8, están todos cordialmente invitados. El día viernes sí tenemos estudio bíblico a las 8 de la tarde, así que también están invitados a que participen en las actividades de la semana. Siempre es bueno también tener comunión con los hermanos también en la semana, ¿no? Y el día de hoy entonces, compartiendo el Día del Señor desde las 11 de la mañana en adelante. Bueno, dicho eso, el título del sermón del día de hoy es El creyente y su vida de testimonio número 1. Me vi tentado a separar este texto en muchos más sermones, pero decanté finalmente por separar esto en dos sermones. Si ustedes se fijan, este texto que acabamos de leer el día de hoy termina con un punto y coma, porque esto sigue, ¿no?, un poquito más adelante. Y lo que vamos a tratar de ver entonces hoy día son básicamente dos aspectos, los cuales obviamente se van a dar después cuenta, ¿no?, más adelante. Ahora bien, a modo de introducción a este texto, recordamos que la semana pasada recién comenzamos a ver este capítulo 6. Y en los primeros versículos que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo entonces había hecho un llamado a la salvación, había mencionado el Evangelio, había citado el Antiguo Testamento en Isaías 49, del día de salvación, y había llamado, rogando a los corintios que por favor, ¿qué les decía él? Que el Evangelio no sea oído en vano. Es básicamente un ruego para que ellos se acercaran a Dios, para que creyeran en Cristo, para que tuvieran vida nueva, para que el mensaje del Evangelio no fuera desechado. El día de salvación es hoy. Ahora bien, esto nos sirve para introducirnos al texto del día de hoy, obviamente está en el mismo contexto, y es como entonces el apóstol Pablo, luego de rogar, ¿no?, de rogar para que ellos no desechen el mensaje del Evangelio, comienza entonces ahora una especie de defensa, una defensa de su ministerio. Y esto es lo que vamos a ver en adelante. Versículo entonces 3 dice así, para ir ya al texto. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Como hemos dicho entonces, el apóstol Pablo había hablado de salvación anteriormente. Y ahora pasa de hablar de salvación a presentar una defensa. Una defensa de él como siervo de Dios, como ministro de Dios. Una defensa entonces que para nosotros va a ser muy práctica. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, lo que va a estar haciendo el apóstol Pablo es defender, o está dictando a entender, que él tiene algo que defender, y es justamente su testimonio. Va a hablar el apóstol Pablo de su testimonio, y él va a defender su ministerio por medio de su testimonio. ¿Cómo lo hace él? Él dice, yo me cuido, vamos a parafrasear esto, ¿no? Yo no le doy a nadie ocasión para que sea tropiezo, o sea, yo no hago a nadie tropezar. Él se cuida de no hacer tropezar a nadie. Él se cuida de no, podemos interpretar tropezar a alguien como no hacer enfadar a nadie, no molestar a nadie, no darle motivo a alguien para que tenga algo que decir en contra de él. Él lo que hace es cuidarse. No da ocasión de tropezar a nadie, pero lo hace con un objetivo.
El objetivo particular ahí que menciona es para que nuestro ministerio no sea vituperado. Lo que hace el apóstol Pablo entonces y lo que está diciendo a modo de defensa es que él cuida su actuar para que su ministerio no sea atacado. Para que él, como siervo de Dios, no sea descalificado. Él se cuida en su testimonio para que él no sea acusado de ser un falso ministro de Dios. Y comenté recientemente que esto es muy práctico para nosotros. ¿Por qué? Porque esto, en lo práctico, valga la redundancia, no solamente apunta a los siervos o a los pastores de una iglesia, sino que apunta a cada profesante de la fe evangélica. Usted, como profesante de la fe evangélica, ¿no? Usted es un testimonio vivo de la obra de Cristo. Cuando usted dice yo soy cristiano, ¿no? Cuando yo soy creyente, usted está poniéndose una vestimenta muy, pero muy, muy peligrosa, podríamos decir. Porque en el momento que usted dice que yo soy creyente, créame que todas las luces van a estar puestas sobre usted, inmediatamente. Ahora bien, tenemos que entender algo. Hay cosas que no están en nuestras manos. La gente se va a enojar con nosotros sí o sí. La gente va a enojarse con nosotros sí o sí. La gente se va a sentir con nosotros sí o sí. De hecho, si nosotros pensamos en el apóstol Pablo, había mucha gente que acusaba al apóstol Pablo, que lo perseguía, podríamos decir que lo odiaban, lo terminaban matando. Sí, esto es una realidad. Esto a nosotros nos da a entender que en un aspecto, ¿no? Nosotros no tenemos nada que hacer. Las cosas están fuera de nuestras manos. Nosotros podemos ser profesantes de la fe, actuar muy correctamente, pero nosotros no conocemos, no manejamos ni determinamos el corazón de las demás personas. Por tanto, mucha gente nos va a atacar y se va a enojar con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, las cosas no están en nuestras manos. Pero vamos a entender algo hoy día y vamos a hacer esto muy práctico. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay cosas que sí están en nuestras manos. Y podríamos, para entender esto, dividir los motivos, ¿no? Los motivos que dan pie para que la gente nos ataque en dos tipos de motivos. Vamos a llamarlos motivos válidos o motivos inválidos, motivos relacionados con el corazón perverso de las personas y motivos que tienen que ver con nuestro actuar ante Dios, motivos en los cuales no tenemos nada que hacer y motivos en los cuales sí tenemos cosas que hacer. Ahora bien, vamos a pensar en el primer grupo de motivos en los cuales nosotros sí somos culpables y en los cuales nosotros sí tenemos que tener mucho ojo, porque hay una diferencia sustancial en estas situaciones. Yo soy un creyente y mi vecino entonces, no sé, pone la música fuerte. Yo salgo de mi casa y empiezo con violencia a atacar a mi vecino, a insultarlo, a decirle garabatos. Estoy haciendo una exageración. Cosa que alguien diría, ¿cómo un cristiano lo va a hacer? Bueno, esto pasa mucho. Yo soy creyente, ¿no? Y voy donde mi vecino y lo ataco con garabatos y le pego una patada a la puerta y después me pico, ¿no? Y le tiro pintura a su casa. Eso va a producir que mi vecino, ¿no? Se enoje y empiece a hablar cosas contra mí. Eso para nosotros como creyentes es totalmente inválido. Hacer eso, o cualquier tipo de actitud relacionada o que se pueda relacionar de la misma manera, es algo que nosotros no debemos hacer. Estoy hablando, para partir, para sentar esto, de dos ejemplos que son, podríamos decir, muy claros, para después llevarlo a desarrollar un poquito más. Eso es algo que nosotros no podemos hacer como creyentes y que va a motivar que esa persona, a pesar de que es carnal y no conoce, me empieza a vituperar a mí y empieza a invalidar entonces ¿qué? Mi profesión de fe. Y tiene toda la razón. Y esto es complicado porque esta es nuestra responsabilidad. Pero otra cosa es que si yo estoy regando el patio y aparece mi vecino y yo le predico el evangelio y él se enoja con Dios y se enoja conmigo porque yo le predico el evangelio,
Y él se enoja. Ahí, hermanos, no tenemos nada que hacer y es un muy buen motivo por el cual su vecino debería estar enojado con usted. Obviamente considerando que usted le predicó con amor y con verdad. Y en ese sentido, no hay absolutamente nada de qué decir, oye, podría haber hecho otra cosa. ¿Por qué? Porque usted está actuando bien frente a Dios. Estos son dos ejemplos quizás radicales, ¿no? Bueno, vamos entonces a desarrollar un poquito más. Los primeros motivos entonces, que tienen que ver con las cosas que nosotros sí tenemos en nuestras manos y que no nos podemos permitir, tienen que ver justamente con motivos pecaminosos que nacen desde nuestro propio corazón y que no tienen que ver con la fe evangélica, que no representan el carácter de Cristo, que no representan el actuar de un creyente. ¿A qué me refiero con esto? A las peleas. Usted no debería estar metido en peleas, ni en envidias, ni en jactancias, ni tomar revanchas. Usted no debería, hermano, hacer estas cosas. Usted no debería andar en murmuraciones. Usted no debería, ¿por qué? Gatillar que alguien se enoje a usted porque usted anda murmurando. Eso, hermanos, es pecaminoso. Y eso lo que hace es vituperar su profesión de fe. Es vituperar básicamente el propio evangelio. El apóstol Pablo dice, yo me guardo de no hacer tropiezo para las personas. Y lamentablemente en este sentido, muchas veces sí nosotros somos tropiezos. ¿Por qué? Por nuestro actuar carnal. Cuando nosotros llevamos, hermanos, un evangelio equivocado, ¿no? Cuando nosotros lamentablemente disfrazamos la santidad y nos equivocamos. Cuando nosotros, por ejemplo, sacamos fuera a personas de nuestra familia, ¿no? Y básicamente las apartamos bajo la premisa de que nosotros somos santos y ellos no. No estoy diciendo que con esto vaya usted a todas las fiestas y vaya a la discoteca con ellos, bajo ningún punto de vista. Pero usted tiene, hermanos, que ser sabio para poder relacionarse con su familia que no es creyente, sino cómo le va a predicar. A nosotros se nos enseñó en un momento que teníamos que apartarnos y básicamente casi uno termina destruyendo el corazón de sus propios familiares. ¿Por qué? Porque en la iglesia se me enseñó que tenía que apartarme de ellos porque son del mundo. Todas estas cosas, hermanos, están mal. Nosotros tenemos que preocuparnos de no ser piedra de tropiezo para aquellos que no son creyentes. ¿Cuánto más tenemos que preocuparnos de no ser tropiezo para los mismos creyentes? Porque en este sentido también nosotros como creyentes tenemos que cuidarnos. No solamente con los del mundo, tenemos que cuidarnos, hermanos, entre nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo de comer carne sacrificada a los ídolos? Tratando de hacer entender, hermanos, que nosotros podemos llevar a hacer pecar incluso a nuestros hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que preocuparnos de las acciones o de las consecuencias de nuestras propias acciones en la fe. Un montón de motivos, ¿no? Que básicamente van a mostrar malas acciones y que van a dañar lo que nosotros profesamos. Tengamos mucho cuidado cómo actuamos, sobre todo en la intimidad, en nuestros trabajos, hermanos. Muchos somos creyentes aquí, pero ¿qué pasa en nuestros trabajos? ¿Sigo siendo el mismo siervo de Dios, el mismo hermano? Recuerdo a alguien por ahí que me contó una vez que conoció a un hermano, o pseudo hermano, porque no era hermano, que iba a la iglesia, pero se lo encontró en el trabajo y él le dijo, en la iglesia somos hermanos, pero aquí somos compañeros de trabajo nomás. Eso no puede ser. No puede ser. Nosotros somos creyentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Aunque nuestros padres sean inconversos, aunque nuestros compañeros de trabajo sean inconversos. En todo lugar nosotros somos testimonio vivo del Señor y tenemos que cuidarnos de ello. Ahora bien, hay cosas entonces en las cuales podemos hacer cosas como estas, pero hay cosas que nosotros vamos a cargar como creyentes y en las cuales no podemos hacer nada. Y es que, hermanos, cuando nosotros proclamemos y defendamos la palabra de Dios, el mundo se va a enojar con nosotros. Cuando nosotros seamos intransigentes en nuestro actuar, porque decidimos caminar en la senda de Dios, la gente nos va a odiar. Sobre todo hoy día, cuando defendemos la verdad.
Hoy día hay toda una ideología de género y todas estas cosas, ¿cierto?, que hoy día está por todos lados. Y cuando nosotros defendamos los valores cristianos, la gente nos va a odiar. La gente se va a enojar con nosotros, que nos va a decir, no sé, fachos, o nos va a decir una serie de cuestiones que nos van a decir. Y en ese sentido ahí no hay nada que hacer, hermanos. Cuando nosotros defendamos la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo como Salvador, incluso muchos evangélicos se van a enojar con nosotros. Y esto es una realidad también. Cuando nosotros defendemos a Cristo, son muchos los que son lamentablemente incluso evangélicos y se van a enojar con nosotros porque defendemos la cruz. Pero hermanos, en ese sentido, nosotros no estamos vituperando y no somos piedra de tropiezo para nadie, porque esa es nuestra responsabilidad ante Dios. Muchas veces también sucede que nosotros queremos ser más santos que Dios. Y este es el gran problema de la iglesia hoy día. La iglesia de hoy día, que lo que hace, no quiere incomodar al mundo con las verdades de Cristo. Entonces, como yo se supone no quiero estar en mala con ellos, entonces cambio el mensaje. Y eso es terrible, hermanos. Eso es lo que nosotros no nos podemos permitir. El ejemplo más claro de esto, porque esto efectivamente está generalizado, el ejemplo quizás más claro de esto es el Te Deum evangélico. Hay pseudo líderes, que van a ese lugar con la bandera, del cristianismo, pero ellos no dicen la verdad. A ellos no les interesa la verdad. Ellos cambian la verdad para dar una verdad que le acomode al mundo. ¿Por qué? Porque si es que ellos están dispuestos a defender la verdad de Dios, ¿qué se les quita? Las asignaciones, el nombre, el puesto. La gente se les va de las iglesias, pierde los contactos políticos. En todo ámbito, hermanos, de la iglesia evangélica, en todos los espacios sociales, sucede lo mismo de diferentes maneras. Hay cosas que nosotros no podemos transar. Y si nosotros estamos dispuestos a transar para, entre comillas, ganar y usar de pretexto el tener paz para con ellos, ojo que no estemos pecando contra Dios. Por tanto, concluimos respecto de lo que dice el apóstol Pablo, que hay cosas en las cuales nosotros sí podemos hacer y esforzarnos y cuidarnos. Pero hay otras cosas en las cuales, hermanos, defender la palabra de Dios va a traer que la gente nos aborrezca. Como dijo alguien por ahí, Jesucristo dijo que nosotros somos la sal del mundo, no el caramelo. La gente querrá escupirnos. Y esto es una realidad. Alguien también dijo que si nosotros seguimos los pasos de Cristo y seguimos el ejemplo de Cristo, no esperemos que vamos a recibir algo diferente a lo que recibe Cristo, a lo que recibió Cristo. Cristo fue rechazado por el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no transaba la verdad. Fue asesinado por eso finalmente. Nosotros no esperemos lo contrario. En ese sentido, hermanos, tenemos que estar muy seguros del camino que estamos andando. ¿Por qué? Porque en el camino que nosotros planteamos en Cristo, vamos a sufrir, de parte del mundo. De parte del mundo que odia a Dios. No espere lo contrario. Si usted quiere tener amistad con el mundo y amistad con Dios, eso no existe. ¿Cierto? La Escritura es muy clara en eso. Ahora bien, el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Aquí encontramos una especie de contraparte, un contraste con el versículo anterior. Si nos fijamos entonces en el versículo anterior, lo que dice el apóstol Pablo es: yo me cuido, básicamente yo me retraigo de hacer algo que pudiera dañar el ministerio. Yo básicamente tomo una posición muy pasiva en un sentido, bajo perfil. ¿Para qué? Para no dañar, para no ensuciar el ministerio. Pero ahora dice, ahora no, ahora voy, hace una posición activa, dice. Ahora yo con valentía voy y sí nos recomendamos como ministros de Dios. Y lo hacemos de manera esforzada, lo hacemos de manera, digamos, determinada. ¿Por qué?
Porque como dice el apóstol Pablo, en nosotros cuando decidimos, no solamente defender el ministerio, no solamente defender un pastorado, no solamente defender el diaconado, sino que defender la profesión misma de la fe, vamos a encontrar, hermanos, si lo queremos hacer en serio, vamos a encontrar enemistad, vamos a encontrar dificultad, vamos a encontrar que se nos van a venir las cosas, vamos a encontrar contrariedad en contra de nosotros, ¿cierto? Vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar peleas. Y es así como el apóstol Pablo, ¿cierto? Empieza a hacer una enumeración. Empieza y enumera 10 situaciones que son adversas. Adversas no solamente el ministerio de Pablo, hermanos. Quizás algunas son definitivamente algo que él vivió y que quizás nosotros no vamos a vivir. Porque difícilmente alguien va a azotarnos hoy día. Pero sí vamos a encontrar nosotros oposición. El apóstol Pablo, entonces, de manera activa, se recomienda a sí mismo por medio de luchar en contra de toda oposición. Y él empieza entonces diciendo que lo hace en mucha paciencia. Se requiere paciencia para proclamar y defender la verdad de Dios, para enfrentarse a la oposición. La respuesta es sí. Nosotros necesitamos paciencia para caminar el camino del creyente, para defender nuestro testimonio. Sí, hermanos. ¿Cuándo necesitamos paciencia? ¿A qué se refiere esto? Se refiere justamente al aguantar, al tolerar, al resistir, al esperar. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer en este sentido. Porque la oposición viene de diferentes maneras, ¿no? Y tenemos que esperar particularmente en Dios. El apóstol Pablo sigue hablando de las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? A modo de ejemplo, nosotros podemos pensar o salir, hoy día hay un día muy soleado, no corre casi ni viento, hay un día caluroso afuera. Pero de repente viene una tribulación y esto es como una especie de tormento donde todas las hojas se desordenan, los árboles se caen y hay algo que está atribulado. A eso se refiere la tribulación, una vida que no tiene paz, que tiene dificultades. Alguien por ahí, ¿cierto?, dice, ven a Cristo porque tiene un gran plan para ti y se le vende una especie de, mira, tú vas a llegar a Cristo y aquí se acaban todos los problemas de tu vida. No es así. Es más, cuando nosotros decimos caminar en Cristo, prepárese para los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas son necesarios, hermanos, para nuestra vida. La Escritura dice claramente que la tribulación trae su fruto para nosotros. Y Dios está en control. Pero eso no quiere decir que no tengamos tribulaciones. Tenemos que nosotros luchar con ellas. Y esas que son oposición al defender nuestro testimonio, no puede ser algo, hermanos, que nos saque. Nosotros tenemos que esforzarnos en que, a pesar de las tribulaciones, yo tengo que dar testimonio correcto y cuidar también el no ser tropiezo. Por ejemplo, en una situación como tal, ¿no? Hablemos, no sé, de una tribulación. Volvamos al ejemplo de los vecinos conflictivos. Usted, si tiene vecinos conflictivos, de ABC motivo, ¿no? Que hagan lo que hagan, usted va a tener que ser paciente. Usted no puede salir con una metralleta y matarlo porque básicamente hace ruido. Va a tener que defender su ministerio. ¿En qué sentido? O defenderse de no hacer tropiezo para las personas en un carácter paciente. Eso es un ejemplo, básicamente. Pero la paciencia, la tribulación la vamos a vivir en diferentes maneras, de muchas formas. Aquí el apóstol Pablo sigue hablando de las necesidades. El apóstol Pablo sabemos que sí pasó necesidades. Él dice, ¿no? Yo he sabido tener abundancia y he sabido, ¿no?, tener escasez. Por tanto, las necesidades, que no necesariamente tienen que ser con hambre, sino que pueden ser necesidades muchas, son algo que para nosotros también van a trabajar nuestro carácter. Y las necesidades, hermanos, también nos van a llevar a tener que guardarnos,
a guardar nuestro propio testimonio y no ser tropiezo para alguien. O sea, yo puedo tener mucha hambre, pero hermano, no puedo ir a la feria a robarme las frutas. Eso es una cosa que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos eso, lo que estamos haciendo es ensuciar el Evangelio. El apóstol Pablo sigue hablando de las angustias. La palabra angustia, ¿no?, tiene su origen, ¿no?, su etimología en angostura, básicamente en un camino que va siendo estrecho y yo cada vez voy siendo más apretado y empiezo a ser oprimido. A eso se refiere la angustia. Y hermanos, en nuestro caminar también vamos a tener angustias de diferentes maneras. Pero eso, volviendo a lo mismo, el apóstol Pablo no lo usa como argumento para ir a hacer tropiezo para su ministerio, sino que ¿qué es lo que hace él? Él soporta. Y él lucha y él sigue defendiendo a pesar de la oposición. Aquí él habla de los azotes como quinto punto. Y eso es algo que quizás nosotros no vamos a pasar, hermanos. Pero el apóstol Pablo incluso fue azotado. Él describe, ¿no?, que él fue azotado. Recibió 3 veces, que no me equivoco. Azotes, ¿por qué? Por proclamar el Evangelio, hermanos. Nosotros estamos muy lejos de ello. Y lamentablemente la iglesia hoy día no está dispuesta ni siquiera a que le cuelguen el teléfono por el nombre de Cristo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ver al apóstol Pablo en este sentido y que sea ejemplo para nosotros. Él también habla de cárceles. Punto 6. Él también sufrió en las cárceles. No solamente en Filipos, ¿no?, donde realmente estuvo en el cepo y fue maltratado. Derechamente también él después estuvo en Jerusalén, después fue trasladado, ¿cierto? Finalmente fue a Roma. Él pasó cárceles. ¿Y por qué las pasó? ¿Porque era un delincuente? No. Las pasó por el nombre de Cristo. Nosotros también difícilmente vamos a pasar esas cosas. Estamos muy lejos. Es otra realidad. Pero hermanos, hoy día, en este mismo momento, hay un montón de hermanos en las cárceles por proclamar el nombre de Cristo. Yo no sé si ustedes escucharon la historia o la noticia hace un tiempo de que en Corea del Norte metieron presa a una familia incluso con sus hijos pequeños de 2 años, cadena perpetua. ¿Por qué? Porque tenían una Biblia en la casa. Esa es la realidad de algunos creyentes el día de hoy. Y hermanos, nosotros tenemos nuestras Biblias en la casa y ni siquiera las tomamos en cuenta. Hay gente que pierde su vida por ello. Pero para nosotros no significa nada. Es más, conocer nuestras Biblias también es una forma de no ser tropiezo para el mundo. Porque lamentablemente, si hay alguien que da mal testimonio y ensucia el Evangelio, son los mismos evangélicos. Hablando cosas de la Escritura que no las dicen, hermanos. Inventando versículos que no están en la Escritura. Y de hecho, enseñando quizás dogmas dados por la tradición, pero que nunca estuvieron en la Escritura porque ellos piensan que están en la Escritura. Y les dicen a la mujer, no te maquilles, no vayas a la iglesia si no vayas a maquillar, ¿cierto? Hermanos, conocer nuestras Biblias también es una forma de defender nuestro testimonio. Y difícilmente vamos a estar en las cárceles, pero podemos pasar otras cosas. El apóstol Pablo habla de él en primera persona y habla de los tumultos. ¿Qué pasó él cuando estaba ahí en Jerusalén? Cuenta más o menos que los judíos quisieron matarlo, ¿no? Las personas se le vinieron encima. ¿Por qué? Porque querían matarlo. En Éfeso le pasó lo mismo. Él vivió esas cosas. Nosotros, hermanos, la única exposición que tenemos ahora más ratito yendo a la iglesia, ¿no? Y de hecho, ¿qué? Nos dirán algún garabato, algún logo aparecerá, cállense, nos dirán. Pero de ahí que se ve un tumulto de gente. Esto es terrible, hermanos. Porque yo sé que en muchos videos aparecen evangélicos de Eterno pegando patas voladoras. Hermanos creyentes, entre comillas, agarrándose a patas con los carabineros. O sea, ¿de qué tipo de iglesia, qué testimonio estamos dando? Cuando la gente dice, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada con el evangélico, es porque realmente los que se han puesto la camiseta, ¿no?, de cristianos, han dado un pésimo testimonio. Y el apóstol Pablo se taparía la cabeza, ¿no?,
Se indignaría por ver cómo los que profesan la fe, incluso andan con una Biblia en la mano, se han comportado dando a entender que efectivamente esto tiene que ver con el Evangelio. Tenemos que ser muy cuidadosos de nosotros no ser de los mismos. El apóstol Pablo dice en trabajos. Y aquí, si nosotros vemos el contexto, él está hablando de las necesidades que ha tenido que pasar, de los sufrimientos que ha tenido que pasar por llevar a cabo su evangelio, el ministerio del evangelio. Y obviamente él ha tenido que trabajar, no solamente dedicarse, ¿cierto?, a hacer su obra evangélica, sino que se tuvo que sostener. Sabemos que él hacía tiendas para sostenerse. También habla de desvelos, ¿no?, trasnoches. Y esos desvelos podrían haber sido por preocupación. Ya sabemos cómo el apóstol Pablo ha mostrado su corazón en amor a la iglesia y su preocupación y oración. De hecho, estar escribiendo esta carta es una manifestación misma de esto. También pueden ser desvelos provocados por las mismas, podríamos decir, torturas o condiciones en las que pasó. Concluye también en ayunos, con lo 10º que dice. Y aquí no estamos hablando de ayunos en el sentido de voy a ayunar para que el Señor mueva su mano. No, aquí estamos hablando de ayunos que muy probablemente fueron generados por la necesidad misma, por el hambre, por la necesidad. Quizás también puede haber sido algún ayuno para buscar al Señor, pero todo habla de la aflicción de su cuerpo, todo habla de la oposición o de las dificultades que ha encontrado el apóstol Pablo para llevar a cabo su ministerio. Pero estos hermanos que han sido de alguna manera un ejemplo para nosotros, también tienen que ser, podríamos decir, algo que al acercarnos a la Escritura debería iluminarnos. Hay un texto que creo que todo lo que hemos hablado ilumina el texto, un texto muy conocido. 2 Timoteo 4 en adelante. 2 Timoteo 4, versículos 6 en adelante. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo está escribiendo esto a Timoteo. Y ahora, al entender todos los padecimientos del apóstol Pablo, podemos nosotros entender, hermanos, que realmente el apóstol Pablo sí libró esa buena batalla. Pero yo te pregunto, ¿qué hay de ti, hermano? ¿Cómo tú has llevado tu batalla? Oye, ¿realmente tienes batallas? ¿Qué estás sufriendo o cuál oposición encuentras para seguir el Evangelio y aún persistes? ¿De qué tú te pudieras jactar, ¿no?, ante Dios? Vamos a hablarlo en un sentido correcto, no hay nada por qué jactarse, pero ¿qué es lo que tú puedes decir? Sí, esta es mi lucha y yo estoy batallando. ¿Qué es lo que yo encuentro? Oposición en mi vida, pero yo estoy dispuesto a mirar a Cristo y seguir adelante. Fíjense que el apóstol Pablo hace mención ahí de no solamente él, sino que todos los que aman el nombre de Cristo, los que aman su venida. Y nosotros podemos entender que, obviamente, somos nosotros, hermanos, todos los creyentes. El autor de Hebreos empieza a hablar del testimonio de los héroes de la fe, aquellos que tenían su ciudadanía en los cielos y que estuvieron dispuestos a padecer e incluso no recibir las cosas aquí, sino que su ciudadanía y su esperanza, su tesoro estaba en los cielos y murieron quizás muchas veces esperando eso. Y ellos son mostrados como espectadores de nuestra carrera evangélica. Nosotros estamos en una pista, ¿no?, corriendo, y ellos son los espectadores de cómo nosotros vivimos la vida cristiana y vamos pasando obstáculos. Hay ese pasaje muy conocido que dice: ahora teniendo tal nube de testigos, corramos la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, nosotros tenemos que mirar al apóstol Pablo y a Jesucristo mismo como ejemplo para vivir nuestra vida evangélica y esforzarnos en dar testimonio correcto, de no ser piedra de tropiezo, sino que caminar mirando al Señor y tener quizás la bendición, ¿no?, o la tranquilidad en nuestros corazones de mirarlo de frente, en un sentido de que con una limpia conciencia. Con una limpia conciencia.
Ahora entonces, como dijimos en la introducción, vemos que el apóstol Pablo va a separar su caminar en dos cosas. Primero hemos visto las dificultades. Y ahora vamos a ver lo que sigue diciendo en el versículo 6 en adelante. Hablan primero de las dificultades, pero ahora cambia el tema. Y él dice en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. El apóstol entonces pasa de enumerar sus luchas, sus dolores, la oposición, a otro aspecto, ¿no?, de la vida del creyente. Podríamos pensar el aspecto positivo del caminar cristiano. Por un lado la oposición, ahora se va a ir, ¿no?, a hablar de los dones, de las capacidades de Dios dadas a él y a toda su iglesia para poder llevar a cabo entonces este ministerio. Y él habla entonces de dones del Espíritu, efectivamente. Va a hablar de 8 dones en particular, que podemos entenderlos al momento de enumerarlos, que unos están dados de una manera, de una palabra sola, ¿no? Bondad, o sea, pureza, conocimiento, paciencia, bondad. Pero los otros son a modo de acción. Vamos, ¿cuáles son? Hemos dicho que el primero es la pureza, como lo dice él, el conocimiento, la ciencia, longanimidad, la paciencia, la bondad, son fruto del Espíritu, ya sabemos eso. Pero él dice, en amor sincero. Esto también es un fruto del Espíritu. En palabra de verdad, también es un don del Espíritu. El poder de Dios, también es don de Dios. Y armas de justicia. Como hemos dicho, aquí hay una especie de separación, ¿no? Pero todas están enmarcadas en lo que recibe el apóstol Pablo como favor de Dios para llevar a cabo su ministerio. Y esto no solamente para el apóstol Pablo, sino que para todos nosotros. No solamente somos llamados a enfrentar la dificultad de lo que implica en nuestro ministerio y nuestra profesión de fe, sino que ahora el apóstol Pablo se va a enfocar ¿en qué? En el favor de Dios para con nosotros, para con su iglesia, la cual nos da las herramientas y nos da la capacidad, ¿para qué? Para llevar a cabo realmente esta lucha. Porque hermanos, si nosotros queremos, si queremos defender el nombre de Cristo, no ser tropiezo para alguien, y si sufrimos oposición, sufrimos la angustia y el dolor, no esperemos sufrirla nosotros solos. Nunca es así. Siempre somos capacitados por Dios. Es más, podríamos decir que toda oposición es una oportunidad para los hombres de disfrutar del favor de Dios. Toda oposición que nosotros recibimos, toda tribulación, toda angustia, toda dificultad, es la oportunidad que Dios a nosotros nos da. ¿Para qué? Para disfrutar de su amor, de ser guardados por Él, de disfrutar de su consuelo, de disfrutar de su fortaleza. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo justamente. No se queda solamente en la parte negativa, sino que ahora va a hablar de las cosas preciosas. Y el apóstol Pablo comienza hablando de la pureza, de la santidad. Una santidad, ya sabemos, dada por Dios. Un querer, un sentir, ¿no?, que pone Dios, el querer como el hacer, para inclinarnos a las cosas santas. Eso que se contrapone totalmente con las inclinaciones perversas de nuestro corazón. Es algo que Dios pone en el corazón del apóstol Pablo, pero lo pone en el corazón de todos los creyentes. ¿Para qué? Para buscar esa santidad, para buscar los caminos del Señor, para buscar la palabra del Señor, para buscar la sabiduría de Dios. Dios pone entonces el camino santo para los creyentes. ¿Para qué? Para que caminemos por sus sendas. Recordemos que la misma Escritura dice que el Señor llamó a sus hijos, ¿para qué? Para que anduviéramos en las obras que Él mismo había determinado para nosotros. Hermanos, nuestro camino, la conducción de nuestra vida cristiana no depende, si bien depende de un aspecto nuestro, está ordenado y está supervisado por Dios. Y Dios nos lleva, entonces primero nos da una posición santa para estar en su presencia en la eternidad, pero también entonces nos conduce a caminar por sendas de santidad. El Señor nos ayuda a eso.
Por tanto, de manera muy práctica, ¿no? Nosotros podemos entender que para caminar en santidad necesitamos de Dios. La oración, hermanos, es una herramienta fundamental para buscar la fortaleza en el Señor y para que nos ayude, ¿no?, a tomar esas decisiones santas. Nosotros como creyentes no deberíamos vivir sin orar. Orar en todo tiempo. Es nuestro ejercicio que deberíamos hacer siempre. Somos flojos para orar. Hoy día en este mundo tan atribulado, somos flojos para orar. Pero necesitamos orar, hermanos. ¿Por qué necesitamos orar? Porque necesitamos de Dios. Para que Dios trabaje en nuestros corazones. Para que Dios cada día esté más presente en nuestro corazón y pondere más en nuestras decisiones. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Ahora él sigue hablando del conocimiento, de la ciencia. Esto también es algo dado por Dios. Hermanos, la Escritura es sobrenatural. El conocimiento de Dios está en la Escritura, ¿cierto? Y es sobrenatural. Y no se entiende por medios naturales. Necesitamos también de Dios para poder entender, para poder comprender la palabra de Dios, para poder tener esa ciencia y ese conocimiento de las cosas santas. Dios trabaja en nuestro discernimiento. Dios es el que va dándonos herramientas para comprender su palabra. Y eso se da por medio también del Espíritu Santo. Son dones de Dios a nosotros. ¿Para qué hablar de lo tercero? La paciencia, que es puesto como un fruto, ¿no? Hemos dicho, si tenemos esas tribulaciones varias, dificultades, no esperemos que con nuestros propios medios podamos sobrellevarlas. Muchas veces, de hecho siempre necesitamos, hermanos, ir a las rodillas para pedir al Señor que nos dé paciencia, que nos dé la capacidad de soportar, de tolerar, que nos fortalezca. Eso también lo da el Señor. El apóstol Pablo, en las muchas tribulaciones y angustias que tuvo, sin lugar a dudas oraba a Dios para que lo fortaleciera. Lo hizo Jesús en Getsemaní antes de enfrentar la cruz. Un ejemplo más claro de todos, ¿no? Nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo. Lo cuarto que él habla es de la bondad. La bondad se relaciona con términos como simpatía, amabilidad, un carácter afable. Esto es algo que también le falta mucho, ¿no?, a muchos profesantes de la fe. El carácter de un cristiano efectivamente es un carácter bondadoso. Un carácter bondadoso es un fruto, es un don de Dios, el moldear nuestro carácter, hacer una persona apacible. Esto también es algo que el Señor va haciendo. No prepotente, no que se exaspera, no gritón, no con un temperamento desbordado. Eso no es algo que habla bien del carácter de un creyente. De hecho, esa es una actitud, podríamos decir, carnal de actuar. Nosotros tenemos como creyentes que ser sobrios. Y esto es algo que Dios va dando y va formando el corazón para ello. Ahora, el apóstol Pablo entonces pasa de eso a hablar de la acción. Y él sigue diciendo entonces que en su caminar cristiano él anda en amor sincero. Él ama realmente y sinceramente. Ya el apóstol Pablo ha hablado a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, de lo que es el amor. ¿Se recuerdan? Yo espero que se recuerden. El amor que todo lo soporta, todo lo espera, que no se envanece, ¿cierto? Que no busca lo suyo, que no hace nada indebido. Un amor que se entrega de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Ese es un amor sincero, un amor que se da. Esa capacidad de darse también es un don de Dios. Dios toca y da un giro, podríamos decir, al corazón. ¿Para qué? Para que las personas puedan darse a sí mismos. La iglesia, ¿cierto? El cuerpo de creyentes es un cuerpo de personas pecadoras, regeneradas, salvadas, que se vinculan por medio de este amor. Como una especie de red, ¿no?, de raíces profundas, en amor se sostienen los unos a los otros. Y derechamente, hermanos, el Señor sostiene a su iglesia por esto también, en amor. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo recibió el amor y el apoyo, ¿no?, de la iglesia, la visible, ¿no? Él mismo da testimonio de cómo sus colaboradores eran hermanos que lo acompañaban y que también muchas veces lo sostenían, ¿por qué no?
Esto es algo que Dios pone en los creyentes, que Dios pone en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia también se sostenga. El apóstol Pablo sigue hablando de la palabra de verdad. Y en este sentido también se refiere a la verdad bíblica, a la verdad de Dios. Dios pone entonces también esa sabiduría que para nosotros en la era apostólica sabemos que tenía una añadidura algo especial, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían la autoridad apostólica. Pero eso también era dado por Dios, el tener la capacidad de discernir y de cortar lo que era verdad y lo que no era verdad. ¿Para qué? Para defender en su ministerio. ¿Para qué? Para defender, por ejemplo, a los corintios de los falsos apóstoles. Sigue diciendo en poder de Dios. Él, ¿cierto? Se mueve en el poder de Dios. Dios, ¿cómo empodera a sus hijos? ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Esa obra sobrenatural en el corazón de los creyentes. Para cambiarlos. Y para darle todas las cosas, ¿cierto? Que lo ordenan o lo preparan para caminar en la fe. Ya sabemos que el poder de Dios en la Escritura aparece como el mensaje del Evangelio. Y alguien podría decir, mira, ahí se está refiriendo al Evangelio. Probablemente también puede aplicarse a ello. Pero está hablando el apóstol Pablo de los dones, cómo él recibe de Dios todas estas cosas. Y termina hablando de las armas de justicia. Y esto justamente habla de ser empoderado como un soldado. ¿Para qué? Para defender esa justicia. La justicia es revelada en la Escritura como ¿qué? Como la palabra de verdad. Como la relación verdadera con Dios. Andar en justicia es una forma de hacer alusión a ¿qué? A andar en comunión con Dios. Y él entonces dice que está empoderado como un soldado, está armado, dotado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Qué concluimos con esto, hermanos? Que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que él defiende el Evangelio. Él defiende su nombre. Y en ese camino recibe mucha dificultad, tribulaciones y todos los dolores que pasó. Pero él declara, hermanos, de manera tácita, obviamente, que él no está solo. El apóstol Pablo no camina solo el Evangelio. Dijimos que el título del sermón del día de hoy es El creyente y su vida de testimonio. Y amado hermano, nosotros como creyentes tenemos también una vida de testimonio. ¿Qué podemos aprender de esto? Que nosotros no corremos con nuestras propias banderas. Nosotros no luchamos solos. Nosotros vemos la misma posición quizás demostrada en diferentes maneras. Pero si hay algo que tenemos en común, es que tenemos el mismo espíritu. El Espíritu Santo de Dios a todos nosotros nos ha dotado para llevar a cabo, para llevar, digamos, a las trincheras la lucha en nuestra vida evangélica. Y somos responsables de nuestro testimonio. Somos responsables de no vituperar nuestro llamado. Pero no lo podemos hacer solo, hermanos. Tenemos la ayuda gloriosa del Espíritu Santo, que lo que hace es empoderar, y esta palabra que hoy día se entiende muy mal y que se usa de manera muy horrible, ¿no? Pero si nosotros somos empoderados, el poder de Dios ha recaído en sus hijos. ¿Para qué? Los dota para que puedan enfrentar las diferentes adversidades. Yo sé que cada uno de nosotros tiene sus luchas. Luchas de manera, podríamos decir, familiar. Lucha en su corazón, lucha con un pecado, lucha con su falta de fe, lucha con su carnalidad. Todos tenemos diferentes luchas. Pero en ese sentido, hermanos, esa lucha que usted lleva no está sola en ella. El Espíritu Santo de Dios lo ha dotado para que pueda dar esa batalla. Y ojo, hermanos, que Dios y Jesucristo estando en la tierra dijo una cosa muy preciosa, ¿no? Estará con nosotros hasta el último día. Él está con nosotros. Y por tanto nosotros que tenemos ese Dios en quien confiar, no podemos sacarlo de nuestras batallas. Tenemos que recurrir a Él en oración, en búsqueda y sobre todo, hermanos, esforzándonos en encontrar su rostro. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre glorioso, queremos darle gracias por su palabra.
Gracias, Señor, por el testimonio del apóstol Pablo, por el testimonio de muchos hermanos que han sido para nosotros quizás un ejemplo al cual seguir, poniendo, Señor, su gloria por delante y aprendiendo también en ello a confiar en usted. Ayúdenos, Señor, a buscar su rostro, a buscar, Señor, de su fortaleza, a buscar, Señor, de su poder. Para enfrentar la oposición, Señor, para dar un testimonio correcto, para caminar en la fe. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.